Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos dando inicio a una nueva edición de Campana Política junto a Rita García para tocar algunos temas que tienen que ver con nuestra sociedad, con aspectos determinantes de quienes realizan actividades y también con aquellos que tienen influencia sobre diversos temas que se desarrollan en nuestros días. Vamos a estar conversando con la doctora Sandra Iriar, que bueno, ya va a explicar Rita García de qué se trata y cuál es el tema en el cual es especialista. Y vamos a estar después analizando cómo está la justicia. Dos temas que fueron fundamentales en estos últimos días han sido, por un lado, todo lo que sucedió con nuestras islas, los humedales, los incendios, que ya lo analizamos la semana pasada. Y el otro tema ha sido esto del juicio vialidad, como se le denomina, que ha dividido al país en dos partes, otra vez la grieta posándose sobre nuestra ciudad. Así que vamos a estar analizando bueno, esa situación que se da con alguien que fue presidente de lo que es el Congreso de la Magistratura, el Colegio de la Magistratura, y que tiene realmente un antecedente importantísimo en el ámbito de la justicia. Él lo va a analizar desde uno de los sectores, el que él piensa que debe ser para la justicia. Además, en este momento él es candidato a presidir el Colegio de la Magistratura, que bueno, va a tener elecciones el 18 de octubre en el ámbito nacional. Esto está relacionado con la justicia federal, que es la justicia nacional, la que convoca a todo el país. Bueno, Miguel Piedecasas es justamente quien va a dialogar con nosotros y vamos a tratar de llevarles a ustedes una parte de la versión de lo que es la justicia de acuerdo a lo que él cree. Así que vamos a ir ya a la primera parte con Rita García. Bueno, Rita, primero muy buenas noches y dinos quién es Sandra Iriar. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Esta entrevista que realicé fue con la licenciada Sandra Iriar. Ella trabaja en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es prosecretaria en la Oficina de Violencia Doméstica y nos va a hablar sobre la violencia en la vejez, el maltrato que reciben los adultos mayores. Hay una estadística que ellos se basan a partir de ahí en estos temas y bueno, también ella nos va a explicar en esta entrevista todo el trabajo que ellos vienen haciendo y desde cuándo lo vienen haciendo, ¿no? Es un tema que nos preocupa, el tema de la violencia, el tema del maltrato hacia nuestros adultos mayores y a veces desde adentro del propio hogar de ese adulto mayor. Así que me gustaría mucho que pudieran escucharla y bueno, como saben, siempre algún interés que tengan nos pueden comunicar acá al canal 15 Campana. Si hay algún tema que le interesa en forma especial a alguien, se comunica con nosotros, con Rita, y bueno, buscaremos a algún eflector, a alguien que conozca realmente sobre el tema para que se interesen un poco más, para que profundicen sus conocimientos. Bueno, escuchamos a Sandra. Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por escucharnos, ¿no? Y por interesarse en este tema que nos preocupa tanto en las últimas décadas, no vamos a decir en los últimos días, en las últimas décadas, ¿no? Desde que pudimos empezar a ver que cada vez era más creciente el número de personas mayores entre nosotros, y bueno, después de la pandemia lo pudimos ver todos, ¿no? En el mundo entero. Sí, y además, bueno, me gusta mucho el trabajo que vos estás haciendo, Sandra, que es esto de difundir, ¿no? Y nosotros además de difundir, nosotros también de compartir, ¿no? Y de conocernos a través del Facebook, a través de las redes. Y bueno, Sí. yo creo que es una forma también de poder ayudarnos unas a las otras y de poder también difundir todo el trabajo que cada uno hace, ¿no? Así que bueno, yo te voy a
Así que te presentes y que me cuentes en todas esas organizaciones que has trabajado y que estás trabajando. Bueno, en este momento yo ocupo un cargo en la función pública, yo soy prosecretaria en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde se toman denuncias de todas las situaciones de violencia familiar y de género de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hay otras oficinas de violencia en otras provincias del país. Antes de llegar hasta la Corte Suprema, hace 14 años, yo trabajaba en coordinación de programas sociales de personas mayores para organismos estatales y para organismos no gubernamentales. Y además, bueno, soy docente de la Universidad de Buenos Aires y de otras universidades privadas, y con algunos colegas hemos armado una asociación porque nos interesaba particularmente el tema de violencia en la familia. Somos egresados de las primeras camadas de esa especialización de la Universidad de Buenos Aires, y desde ese lugar también hacemos supervisiones, capacitaciones, pero particularmente en este momento lo que hemos podido hacer o relevar es responder a este tipo de inquietudes con datos más certeros, porque desde hace 14 años que la Corte implementa este tipo de servicio de acceso a justicia, como una fuerte política institucional de la justicia, se puede medir. Entonces nosotros podemos hablar de violencia hacia las personas mayores, o de violencia hacia los niños, o de violencia hacia las mujeres, con un número exacto. Entonces podemos decir, la mayoría de las personas, pero ustedes los especialistas piensan que hay más o menos violencia ahora. A ojos vistas todo el mundo sabe que hay más violencia, que vivimos en un momento muy particular, ¿no? Pero el tema es que ahora podemos decir cuánta, y dónde está, y cómo se caracteriza, ¿no? Y cómo va cambiando de cuadros esta problemática social que decimos que es la violencia familiar, que se transmite de generación en generación, que es para nosotros una problemática sociocultural, no es un problema de salud mental, sí un problema de salud pública, por sus características, por su forma, por sus números, sí un problema de vulneración de derechos, ¿no? Pero no un problema psicopatológico. Claro, porque sí. Imagínense que si fuera un problema de salud mental, nombramos psicólogo, le damos la pastillita y arreglamos, solucionamos enseguida el problema. Y estamos hablando de números en esta ciudad de Buenos Aires, que tiene ahora por proyección casi 700.000 personas mayores, estamos hablando de casi 600 denuncias por año, hasta 1.000, entre 600 y 1.000 denuncias por año de personas mayores, que representan un 5% de la totalidad de las denuncias que se reciben, que no son pocas, porque nosotros hemos llegado a tener entre 30 y 50 diarias de violencia. O sea, estamos hablando de un fenómeno que crece, o que se visibiliza cada vez más. Porque tenemos que tener en cuenta, todo el mundo ve los movimientos de mujeres, las organizaciones, el empoderamiento paralelo de las personas mayores, ¿no? Tenemos esta situación de crisis de representaciones, de aquellas representaciones que tenemos de las personas mayores que no pueden defenderse, que no hablan, que no van a hablar de sus problemas ni de lo que sufren, frente a otras representaciones de un adulto mayor o una adulta mayor mucho más empoderado, ¿no? Las personas mayores hoy por hoy deciden todo el tiempo por sí mismos si quieren seguir en un proyecto productivo hacia la vida, no solo laboralmente, positivo, ¿no? De sustitución de las cuestiones que le gustan, o otra representación que tiene que ver más con hace 20, 30, 40 años, con otros modelos de vejez que manejábamos. Y en esas crisis de representaciones y en ese crecimiento que tenemos de la población mayor, también tuvimos crecimientos de vulneración de los derechos de las personas mayores. Y acá la violencia. ¿A qué se debe todo ese aumento de vulneración de derechos de la vejez? ¿A qué se debe? Bueno, por un lado, como muchas de las personas que están en gerontología o que están escuchando saben, hemos tenido desde 1960 en adelante un crecimiento de la población mayor en el mundo. Esto se debe a que hay un control más exitoso de la natalidad, o sea, nacen menos niños, pero también una medicalización de la vida más importante, ¿no? Un éxito sanitario o de salud, digamos. Entonces tenemos 20 o 30 años más de sobrevida que hace 40 años. Entonces,
los países, nosotros las ciudades, todos hemos tenido o han tenido que replantearse qué hacemos con este boom de personas mayores. Si hemos adecuado los servicios que teníamos, si hemos adecuado las ciudades que teníamos, si hemos adecuado la legislación que teníamos, ¿no? Entonces ahí también hay una especie de crisis. Algunos se encuentran más rápido y van más rápido y tienen el recurso para hacerlo, y otros no, y otros mucho peor. Corremos atrás del fenómeno, ¿no? Cuando van pasando las cosas nos damos cuenta y después buscamos alternativas a lo que va ocurriendo. Lo cierto es que el prejuicio del viejismo, el prejuicio del trato hacia las personas mayores, digamos, con maltrato, decíamos recién, en la falta de respeto, etcétera, es un prejuicio universal, digamos, porque, insisto, recién hablamos del tema de la pandemia que pone de manifiesto en el mundo este envejecimiento poblacional, y dicen, miren, apareció un virus que ataca prevalentemente a personas mayores, y entonces empezamos a ver los diagnósticos de todo el mundo, y cómo a través de este prejuicio, incluso hasta se seleccionaba qué persona solo por su edad tenía derecho de un tratamiento, de un respirador, de una mejor atención, ¿no es cierto? Entonces, desde el vamos, estamos en problemas. No hemos podido adaptar a nivel mundial, ¿no?, el fenómeno, y entonces ahí la vulneración de derechos. Hay una multicausalidad, el envejecimiento poblacional es un tema. Ahora, el tema que yo me ocupo es particularmente de la violencia familiar. Antes conversábamos del tema de nuestro país particularmente tiene cuestiones de crisis económicas recurrentes, y también tiene las cuestiones que con el tiempo se fueron asentando, como en todos otros países, de modificación de los sistemas familiares, de sistemas monoparentales, de familias ensambladas, de mayor cantidad de separaciones, de familias que vincularmente tienen menos tiempo de conocimiento y de proyecto de familia, y que se organizan de otra manera. Entonces, frente a toda esta modificación de lo que tiene que ver con los sistemas familiares, ¿qué pasó con esa familia tradicional y esa representación de familia tradicional? ¿No? Hay una multicausalidad de cuestiones que tiene que ver con esa estructura, que tiene que ver con la autoridad, que tiene que ver con el género, que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con el rol que ocupa una persona mayor hoy por hoy en ese nuevo sistema familiar. De estas cantidades de denuncias que yo digo que tenemos, que son aproximadamente 70 por mes en la ciudad, el mayor porcentaje es de mujeres mayores, decimos de 60 años en adelante, ¿no? Ya no tenemos la denuncia o la señora maltratada, o sí, pero no en su mayoría. La señora viuda, sola, de 85 años, que le quieren sacar la casa, sí, está esa señora. Pero tenemos estos cuadros y esta cantidad de años, que decimos de 60 a 99 años tenemos mujeres que vienen a denunciar. Insisto, el 78% de las denuncias totales de las personas mayores son de mujeres. Y de esa totalidad, más de la mitad denuncia a sus hijos varones. Más de la mitad, lo cual es un fenómeno para tener en cuenta, porque antes no ocurría esto. El cuadro prevalente era el de la pareja, digamos. ¿Y de qué edad son los hijos que maltratan a sus madres? Estamos hablando de una franja poblacional de entre 30 y 50 años. Posiblemente podamos decir este número o este perfil son varones de 30 a 50 años, que no tienen empleos estables, o que están subempleados o desempleados, que no tienen vínculos de pareja estables, que puede ser que hayan tenido una pareja, después otra, o hijos de distintas uniones, que no tienen casa propia, ¿no? Y que tienen una gran dependencia de esa persona mayor. Por supuesto, también no podemos dejar de nombrar el consumo de drogas en el perfil de estos varones, porque en el 90% de los casos, marihuana y cocaína, los padres saben que están consumiendo, y que ese consumo no empezó ahora, como el maltrato a los padres no empezó ahora, que los padres se hicieron grandes. Cuando uno le pregunta a la mujer mayor, pero ¿usted desde cuándo cree que tiene este problema? Y él ya a los 13, 14 años estaba rebelde, dice la señora, ¿no? Rebelde era, le contestaba mal, dejaba la escuela, se empezaba la yunta, dicen, ¿no?
Ella va a tener amigos que no eran los que a ella le hubiera gustado o al padre le hubiera gustado que tuviera. Y entonces estamos hablando de muchos años. 13, 14 años a 30, 50 años es un montón. Es un montón de tiempo. Entonces, lo que decimos es que nosotros tenemos que poder entrar en los factores de riesgo de toda esa ruta crítica de esa familia. Porque sí, trabajamos la verdad que en la ciudad y en muchos lugares del país se trabaja mucho y muy bien con las personas mayores, en la recuperación de sus derechos, en su protección social, en su protección económica, pero de la misma manera, como llamamos en el Poder Judicial víctimas, que trabajamos con las personas mayores, tenemos que hacer como mucho más hincapié en el trabajo con las otras personas, o sea, o bien con sus parejas o bien con sus hijos, porque si no la problemática se repite. Claro, y sí. La violencia no, claro, viste, todos los que están en el tema, como vos estás en el tema sabés, la violencia tiende a incrementarse. Si no hay un tercero que la corta y que produce acciones diversas sobre esa interacción que tienen estas personas, no va a retroceder sola. Porque esa madre, cuando una vez que excluya a su hijo de su casa, va a esperar que pase un tiempo, el hijo, por supuesto que si no tiene apoyatura del Estado, de las organizaciones, de las redes, que ya no las hay en esta clase de problemática, si no tiene una apoyatura no va a producir un cambio en sí mismo, solo por el hecho de que la justicia le haya dicho salga de su casa y no moleste a su mamá. O a sus padres, Claro, porque los padres vienen a te denunciar encontrás también. hoy en día con madres que te dicen, el hijo tiene 14, 15 años, no sé qué hacer con él. Sí, es Ya cierto. con eso, ya ahí nos está alertando, ¿no? Sí. Lo que posible va a suceder. Sí, tenemos mucho trabajo por delante y tenemos como muchas reflexiones respecto de esto. Siempre decimos, o a veces empezamos a decir, ¿no?, que deberíamos profundizar en una cuestión de escuela para padres, que hay un rol que se está perdiendo o que está perdido de una autoridad sana que tenía la paternidad. Una autoridad sana, de decir no porque no, ¿no? De no tener miedo de decirle al hijo que no cuando no se puede, de poner un límite, ¿no? Esa es Ese otra es de un las tema. cosas, Otro Sandra, tema que... es el desamor, claro, el desamparo, el desamor que uno ve en las familias, la falta de redes. Cuando hay drogas o cuando hay problemáticas de salud mental, las familias tienden a quedarse muy solas, porque son problemáticas crónicas que se repiten. Entonces, los hermanos, los parientes, los que eran amigos se cansan, tanto en la violencia como en el tema de drogas, como en el tema de enfermedades de salud mental. Las redes se van aflojando porque se van agotando, no hay una fuerte apoyatura. Claro. Entonces van quedando solos. Entonces encuentran a la persona mayor con su pareja, con suerte, porque seguramente ustedes saben que las mujeres sobrevivimos a los hombres más o menos 8 años en este momento. Entonces, las mujeres se van quedando solas, pero cuando no se quedan solas, el padre también viene y dice, por favor, ocúpense, sáquenlo o hagan algo porque yo no puedo y él está maltratando a mi mujer, a la madre. Entonces el padre viene a pedir lo mismo. Esas dos personas mayores están intentando de alguna manera un cambio, porque en realidad lo que piden es que saquen al hijo y que lo internen. Ahí tenemos una confluencia, por eso la complejidad del tema, ¿no? De lo que tiene que ver con lo que hace poco se discutió mucho, que es la ley de salud mental, la posibilidad de internación, ¿no? La voluntad del otro frente a una posible internación. Hay gente que sí quiere recuperarse y hay gente que su propia problemática le impide ver que necesita ayuda para poder salir adelante. Pero también necesitamos profundizar, una vez más lo vamos a decir, nuestras articulaciones como Estado, como ONG y como comunidad. Yo digo, hay una parte del pacto comunitario intergeneracional que está roto también. Porque antes nos cuidamos entre todos. Yo no soy tan grande, digo, pero Sí. soy de las que jugó en la vereda y de las que vivió en el barrio, y qué sé yo, pero hay un pacto comunitario de cuidado de la niñez, de cuidado de la vejez, de respeto por el otro, de saber quién era tu vecino y de cuidar quién era tu vecino, que no está más. No está más, porque nadie permite que el vecino le diga lo que tiene que hacer, por ejemplo, digo, ¿no? Cómo Y se además, fueron perdiendo todos los valores, ¿no? sí, Se fueron perdiendo sí, porque, bueno, nosotros también fuimos
somos nosotros un poco los culpables, ¿no? Claro, digo que siempre hay crisis de estas situaciones, que hay cosas que se pierden y hay cosas que se ganan. De alguna manera nos vamos regulando, pero sí no podemos perder de vista que aparecen estos cuadros nuevos, porque, digo, nosotros cuando nos formamos como psicólogos, como trabajadoras sociales, no estudiábamos que los hijos maltrataban a los padres. No, A lo sumo aparecía alguna adolescente que tenía problemas, que todo el mundo se fijaba, pero la cuestión del maltrato filioparental y del femicidio de la madre es un fenómeno nuevo y demasiado creciente. El año pasado murieron 31 mujeres mayores. 31 femicidios de mujeres mayores en el 2021, de los cuales la mitad fue de los hijos, sobrinos y nietos. Son muertes evitables, esto es lo más terrible. Son muertes evitables las muertes por violencia. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo importante para aunar todas estas cuestiones, porque necesitamos la articulación con salud por el tema de drogas, necesitamos la articulación con trabajo por el tema de estos hombres. Algo los tiene que sostener, la identidad masculina se sostiene a partir del hacer y del trabajo, o de la capacitación, digamos, estructura la identidad en el hacer. Si uno no tiene proyecto de vida, si no hay proyecto, es muy difícil que se salga de esa interacción violenta, muy difícil, porque quedan en una relación dependiente. Claro. Es muy importante el trabajo articulado, como vos decís, sí, es muy importante, ¿no? Yo siempre lo nombro, ¿no? Educación, salud, seguridad, justicia. Sí. Tenemos que trabajar en forma articulada, en red. Como sea, en las bases, transversal, arriba, no hay otra forma de trabajo con el tema de violencia que no sea con el otro. No hay otra forma de trabajo. Porque ya no es un caso, mirá los números que estamos diciendo, no es una situación, por tampoco llamar caso a las personas. Estamos hablando de 70 en una sola ciudad. La Organización Mundial de la Salud está diciendo el 6% de las personas mayores del mundo está siendo maltratada por su familia. Las personas de la ciudad están diciendo todos los días, no hay un día de la semana que duerma tranquila, dicen, uno, no hay. No hay un mes de felicidad. Miren de lo que estamos hablando, felicidad, la palabra felicidad, ¿no? Hemos tenido denuncias de personas de una mujer que tardó 64 años en decir por primera vez que estaba siendo maltratada por su pareja. Entonces ahí también vamos, ¿no? Con el empoderamiento, con la recuperación de los derechos, con pensar que se puede vivir de otra manera, que se lleva la salud y la calidad de vida la violencia, porque afecta la salud de las personas cada día, y nuestro país gasta, hay una investigación de 2018 que dice, nuestro país gasta 319 millones de dólares anuales en los efectos en la salud del maltrato por violencia. Entonces tenemos que hacer más énfasis en informar también estas cuestiones, que no es una problemática menor, que estamos cediendo calidad de vida, que estamos cediendo el futuro de otras generaciones, porque yo digo, lo que a mí me preocupa de esta problemática respecto de los hijos, es que son los que me van a gobernar a mí cuando yo sea viejita. Entonces digo, una vez que vos rompiste el límite con tus padres, no hay otro límite, porque es el primero que se establece en la vida de las personas. ¿Cuánto que hay que trabajar con las familias? Claro. ¿Cuánto? Y ahora con las familias que están, ¿no? Así desestructuradas, ¿cuánto más va a costar también? Sí, no hay mucho misterio, porque uno lo puede tecnificar, digo yo, lo llevamos siempre al plano de la tecnificación, de la asistencia del caso, pero mucho misterio en esta vida no hay, ¿eh? Con uno que te quiera, alcanza. Entonces yo digo, por eso, escuelas para padres, digo, qué soledad, cuántas familias con cuánta soledad, porque encontramos personas mayores que viven solas, que viven en pareja, que viven con parejas que ya no tienen, pero que no tienen otro lugar a donde ir a vivir, que han subalquilado sus casas para tener un peso más y después hay violencia con estas personas con las que subalquilaron, que han sobrevivido a sus hijos, que han sobrevivido a sus hermanos, ¿no? Entonces, digo, la receta a veces la tecnificamos mucho, pero digo, con restituir a veces estos pactos intergeneracionales, estos pactos comunitarios, estos pactos sociales, era el otro el que te sostenía. No necesitabas tanto, ¿no? Pareciera que no se necesitaba tanto recurso, porque parece que siempre lo que nos falta es siempre más.
siempre más plata, siempre más dispositivos, siempre, ¿no? Pero tenemos que hacer como un esfuerzo, me parece. Es un momento nuevo y diferente. Pensemos en cuestiones nuevas y diferentes, porque ya no nos sirven las que teníamos antes. La verdad que uno se queda muy, yo preocupada, ¿no? Porque es alarmante esto, es alarmante. Yo no pensé que era tan así. Sí. Uno va escuchando, va viendo, pero bueno, una información tan directa no la tenía. La verdad que es muy feo porque son los viejos, ¿sí? Y Sí, que nosotros sí, sí, también vamos a llegar, ya estamos ahí en esa ya línea. estamos. Y la verdad que cuesta mucho, este, por eso hay que trabajar mucho el tema, yo siempre y lo repito una y otra vez, el tema de los valores, el tema de los límites, no olvidarse los papás, las familias, de que hay límites, que hay que ponérselo a los hijos, a los límites. Y que no pasa nada, claro, no te yo digo, ¿cuál será el temor? ¿Que te deje de querer? Porque ¿cuál es el temor de un padre cuando no puede decirle a un hijo, no, hoy no salís, o mañana no vas, o después no lo haces? ¿Cuál es el temor? La pérdida del amor del otro. Los miedos, vaya a saber en cuál tipo de miedo O hay. también, Y claro, me bueno, parece que en esto porque no sociológico que está hablábamos, hablando, porque no hay comunicación. Eso pasa también el tema de la comunicación. No hay comunicación, entonces si vos no podés poner los límites porque no hubo una comunicación. Si vos te sentás y hablás con tus hijos y les explicás, mira, esto es así. Yo lo hablo porque bueno, yo ya tengo 3 hijos adultos y que ya adultos, uno de 41, uno de 35 y donde siempre hubo límites, ¿sí? Un poco uno era la bruja de la casa, porque bueno, sí, vos llegás, vos cuando llegues golpeás la puerta, yo te voy a abrir. La llave nunca, la llave de la casa, cosas así que yo tenía mucho miedo que a mis hijos les pase algo, porque bueno, yo venía del pueblo de Entre Ríos, venir a la ciudad, te podés imaginar todo lo que se me pasaba. Entonces, yo siempre hablo del tema de los límites porque creo que es muy importante. sí, Y muy además, si vos también importante. tenés un adulto, un abuelo en una casa, y bueno, enseñarle a tus hijos el respeto que necesita ese abuelo. Vos también Sí, vas a ser. totalmente. Me parece que sí, que eso y que también hay una cierta inmadurez emocional en los padres y hay, ya te digo, más allá de que soy psicóloga, hay como fenómenos sociales. Las mujeres estamos teniendo nuestros hijos con más edad, ¿no? Por la profesionalización, por el trabajo fuera de la casa y por ahí con más edad hay menos paciencia, menos ganas, menos tiempo cuando se tiene uno o dos trabajos, ¿no? Y es como más compleja esa ¿Lo dijiste crianza. vos, Me parece que inmadurez? ¿Lo dijiste vos, inmadurez? emocional. Inmadurez Inmadurez de emocional. las emociones por dos fenómenos. Uno me parece ese. Y el otro, hay un fenómeno mundial también de maternidades y paternidades adolescentes. Esto que nosotros escuchamos recurrentemente, nos criamos juntos. Hay que ver en esos roles de mamá adolescente y a la vez los adolescentes cuando tienen hijos van a vivir en las casas de los padres de uno, de los padres del otro. Y entonces son los abuelos, que son jóvenes, pero después son más grandes, los que crían a los nietos. Hay que ver también en esa confusión de quién es el hijo y quién es el padre y quién cría a quién, qué pasó también, ¿no? Por eso digo inmadurez emocional. ¿Cómo puedes ser papá cuando vos estabas siendo criado a la vez? O tu crianza no había terminado. Pero como fenómeno mundial se está viviendo esto. No es que no inventamos la pólvora para nada. Uno No, pero empieza a bueno, buscar nosotros material de vamos países, claro, de habla descubriendo. hispana, por lo menos yo trato de leer eso y el fenómeno está en muchos lugares. Lo que pasa es que uno va leyendo cada vez más, va profundizando los temas y nos vamos encontrando con un montón de cosas Sí, nuevas, pero están bien fundamentados, no es que porque, como vos decís, es porque yo lo digo, no, sino porque está fundamentado. claro. Quiero agradecer, Sandra, este espacio, muchísimas gracias y No tenés por qué, me te voy a encanta. volver a llamar porque es muy importante que todos los adultos, los hijos, sepamos todo esto, ¿no? Y nosotros también enseñarle a nuestros hijos o a nuestros nietos el cuidado que necesitamos, ¿no? Cuando ya seamos adultos mayores, le dicen, ¿no?
Bueno, Rita, ¿qué te deja esta entrevista? Porque es un tema que no está muy analizado en los medios. La verdad que muy sorprendida, ¿no? Cuando hablé con Sandra, que hizo la entrevista, la verdad que muy sorprendida las estadísticas, ¿no? Y la gran cantidad de denuncias que hacen los propios adultos mayores, donde piden protección y que, bueno, a veces ellos tienen que soportar todo eso porque no tienen un lugar donde estar o no hay quien se ocupe de ellos. La verdad que estos temas son temas que debemos escucharlos, debemos saber y debemos prevenir también. El cuidado, siempre yo hablo de los niños, pero en este caso el tema de la vejez, que bueno, la violencia que recibe esa vejez y que bueno, que todos sabemos que vamos a llegar también y que no nos gustaría pasar por esta situación. Así que espero que les haya gustado este tema y como dijo Rubén hoy, todo aquel que se interese o quisiera saber algún tema especial, estamos acá para poder ayudar, para poder informar y comunicarlo. Hay mucha gente que quiere estar en estas entrevistas y estar acá en el canal 15 de Campana. Bueno, hay una defensoría del adulto mayor, ¿no? También. También, pero yo no, esto es en Capital Federal, que está esto, ¿no? Está esta licenciada que trabaja acá, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea que es un trabajo muy importante lo que ellos vienen haciendo. Ellos también vienen haciendo charlas, talleres, y además Sandra es miembro fundadora y actual vicepresidente de la Asociación Argentina de Especialistas en Violencia Familiar. ACEVIFA se llama, porque este grupo, estos fundadores, son uno de los primeros que comenzaron a hacer la capacitación en violencia. Muy bien. Muchas gracias, Rita, y bueno, te esperamos la próxima semana con algún tema también que tenga que ver con esto de nuestra sociedad, ¿no? Muchísimas gracias. Bien, vamos a la pausa. En un instante vamos a tener la entrevista completa con el doctor Miguel Piedecasa.